Gracias por estar ahí. Bueno, continuamos con el Kilométrico del sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. Que hacemos lo que tú digas, DJ Luis. Bueno, tenemos con nosotros esta tarde a un invitado para nosotros. Uno siempre dice especial, es como cliché, pero yo entiendo que para mí él es uno de esos regalos importantes que el mundo me dio. Porque me dio un hermano de otra... ¡Ey, recibe! Me dio un hermano de otra madre. Pudimos en nuestros días universitarios, por eso creo mucho en lo que él porta de parte de Dios. Vivimos experiencias hasta espirituales, wow. Muy de cerca pudimos compartir como hermanos la experiencia de la universidad, de jóvenes cristianos en la universidad. Y de verdad que él porta algo especial de parte de Dios. Estamos esta tarde con el arquitecto Neftalí Castillo. Un hombre de Dios. Gloria a Dios. Que Dios viene utilizando desde hace mucho tiempo. Pionero en muchas áreas de lo que tiene que ver en lo que tiene que ver de nosotros como evangélicos, en realidad aquí en nuestro municipio de Higüey y en la provincia La Altagracia. Saludos, bienvenido, hombre de Dios, hermano. Wow, qué bienvenida. Saludos a esa gente que está ahí conectada. Norberto, muchas gracias, equipo. De verdad, gracias por esta invitación. Para mí, gracias a ti por aceptarla y estar aquí con nosotros. Claro, para mí es un placer de verdad compartir con ustedes este tiempo y con la sociedad joven y adulta de Higüey. Y nada, aquí estamos para bendecir. Para nosotros es un orgullo tener personas así como tú, dotadas de inteligencia, sabiduría y conocimiento. No tan solo en el área de diseño, sino cumpliendo el propósito por el cual pues tú has sido llamado. Amén. Y de eso se trata, de aunque uno tenga su trabajo secularmente hablando aparte, seguir llevando lo que Dios ha depositado en nosotros. Sí. El pana es bien conceptualista y es una de las palabras que entiendo que lo definen. Concepto. Exacto, la palabra concepto. Él cuando se va por ahí, háblame de tu iglesia Torre Fuerte. Bien, yo vengo de Torre Fuerte, ya ustedes lo saben, mi pastor Agustín Delgado y pues... El boss. El boss es el patrón. Mi suegro, una bendición, me bautizó, me entregó a su hija, me presentó al Señor cuando nací. ¿Qué te digo? Son una multitud de bendiciones que Dios me ha dado en Torre Fuerte. Y pues actualmente estoy al frente del Ministerio Joven y Fuerte como presidente, adjunto de una gran cantidad de líderes poderosísimos que Dios me ha dado. Y estamos ahí trabajando para el Señor. Y de ahí vengo, ahí me desarrollé y aún estoy allí. Neftalí Castillo, esta tarde te invitamos para que tratemos un tema, conversemos un tema bien interesante. Un tema, wow, ¿cómo decirlo? Un tema épico, un tema grande. Relevante. Y es... vamos a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia en sí. Porque recordarles que en el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, todo el mes. Partiendo de que el 26 de septiembre de 1569 se imprimió la primera Biblia. Entonces, la primera Biblia completa y traducida al español por Casidoro de Reina. Entonces nosotros queremos esta tarde abordar temas generales sobre la Biblia. Atención la gente que está ahí en sintonía. Hoy vamos a hablar de Biblia y si tienen sus preguntitas y eso pueden marcar el 809-554-7622 o escribirnos a través de WhatsApp. Hermano, generalidades de la Biblia. ¿Cómo podemos empezar a hablar de la Biblia? Oh, muy bien. Tú dijiste 26, 27. 27. ¿Qué te digo? Yo iniciando y diciéndote, la Biblia para mí es sorprendente porque es uno de los libros y es el libro más vendido, duplicado, replicado en toda la historia. Y se quite o no, se quiere entender o no, la Biblia tiene una relevancia indispensable en toda la historia de la humanidad del occidente como nosotros conocemos. O sea que determina, desarrolló, partió y la historia impregnó nuestra cultura, impregnó nuestras leyes, impregnó nuestra sociedad en todo el sentido de la palabra para bien.
que precisamente esa es la razón por la cual estamos luchando en este tiempo. Exacto. Para permanecer esos principios en nuestra Constitución, en nuestras leyes, porque son principios de vida que la Biblia nos da. Y la Biblia como libro es una riqueza para la humanidad en términos generales. De manera general, ¿no? De manera vista desde un punto universal. La Biblia es eso. Sea cristiano o no, la Biblia representa una joya de historia, de arqueología, de todo lo que significa el desarrollo de la ¿verdad? De la humanidad. Y no solamente quizá de arquitectura, que es tu área, sí. Habla de medicina. Claro que sí, es completa. Habla de administración. Es completa. Habla de administración en el hogar. Habla de romance, bro. Habla de romance. Novela, poesía. Historia. Revelación. O sea, la Biblia es completa como un género, como literatura. O sea, tiene de todo. O sea, tú puedes aprender absolutamente de todo a través de ella. No es que simplemente tú agarras y abres un libro. Ah, no, hoy me voy a leer el libro de fulano, que simplemente tú puedas encontrar poesía. Sí. Aquí, o sea, tú encuentras de todo. Y algo que he conversado últimamente con mi esposa es lo siguiente, que tú necesitas un consejo sobre algo, o sea, sobre lo que sea. Principalmente ella, que es administradora. Si tú buscas y revisas en la Biblia parte de esos principios de administración, tú puedes encontrar exacto, asuntos administrativos desde ahí. Claro, nacen ahí. Y es como tú dices, y es como como lo hemos visto. O sea, tenemos el fundamento de nuestra nación, por ejemplo, nuestras leyes parten de fundamentos bíblicos, de principios bíblicos que constituyeron entonces los principios con los cuales nosotros hoy día convivimos, nos desarrollamos. O sea, eso te dice a ti que más allá de una etiqueta religiosa, como muchas veces se le llama, es un libro religioso. La Biblia es más que un libro religioso. La Biblia, yo lo puedo decir, es el manual de Dios para la humanidad. Lo que pasa es que de alguna forma Satanás ha encontrado la manera de cómo quitar, tergiversar, distorsionar esa idea. Yo, encerrarlo en una etiqueta. En una etiqueta. Religioso. Ese es el libro de la religión. Sí, porque entonces de ahí vienen muchas de las luchas de por qué quizá no se... en los Estados Unidos, otros países han preferido algunos sacarlo sí. de las escuelas. Pero, o sea, tomando en cuenta lo rica que es la Biblia como libro, sacándolo del renglón del tema de la religión, sí. Porque no es un libro religioso, o sea, no es un libro que... O sea, aquí tenemos la definición de religioso. El religioso es una gente que agarró y se inventó algo y se fue por ahí. Sí. Si sacamos la riqueza de la Biblia, es muy nutrida a nivel de escritura y a nivel de historia. Claro que sí. Hasta por eso debería de considerarse el hecho de tenerlas dentro de la escuela. Correctamente. Y hay gente peleando para que estos principios se saquen. Pero lo que yo digo, por ejemplo, en Estados Unidos, sí. la constitución original y los primeros fundadores de esa gran nación es cristiana, ¿no? O sea, fueron gente cristiana. Claro que sí. Las totalmente. leyes que de ese país Totalmente. Se fundamentaron en la Biblia. Totalmente. No, y las nuestras también. O sea, entonces, viéndola, tú sabes, sí. digo Estados Unidos como una potencia. Como la potencia. Claro. Entonces nosotros, privilegiados de que es la única bandera. Wow, eso debe estar en un récord Guinness o algo así, no sé por dónde. Y sin embargo, queremos entonces, hay grupos que intentan que eso se quite, pero es un privilegio, mano. O sea, debería ser para nosotros los dominicanos un orgullo. Sí, un orgullo. Como porque, que tú escuchar un merengue, un asunto. ¿Me entiendes? Porque tenemos en la única bandera en todo el mundo que contiene la Biblia, la tenemos nosotros. O sea, eso representa algo significativo. Obviamente, todo aquel que está en contra de la autoridad, de la voluntad y del señorío del Señor y de Dios, pues dice, no, pues no la queremos ahí. Sin embargo, una cosa es clara, Norberto, y es que nosotros no podemos
sacar la Biblia sin afectar nuestra patria. Y si usted ama la patria, ama también el mensaje de la palabra de Dios. O sea, es indivisible porque nuestra patria está fundamentada en esos inicios. Y es poderosísimo el verso que tiene la Biblia abierta en la bandera. Y conoceréis la verdad. Texto más tergiversado que yo he encontrado en mi vida en esta nación de parte Desde ese tiempo se estaba proclamando la libertad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces es un orgullo el tú ver cómo aún nuestra propia bandera nos habla y nos dice, escuchen, esta es la libertad que ustedes tienen. Y aún queriendo ser libres, queremos quitarla porque entendemos y creemos que esa es una esclavitud por muchos grupos sociales. Entonces yo digo, ¿qué te digo? Comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hemos comenzado a ser engañados por otras potencias que nos han dicho, eso está mal, eso no está bien, ustedes deben regirse por principios universales y globales. ¿Y qué te digo? Tarde o temprano, Norberto, mira, debemos esperarlo. Tarde o temprano sucumbiremos a eso. Sucumbiremos, eso es inminente. Se va a plantear el tema. Sí, eso es inminente. O sea, eso no es un asunto que vamos a pelearlo, sí, vamos a pelear, pero bíblicamente es comprobado que es inminente de que nuestra nación, esos principios que están ahí puestos en esa bandera, sean doblegados por fuerzas extranjeras, no por fuerza de violencia, sino por ideologías que se imponen poco a poco. Todas y todas. Entonces, algo que me llama la atención, ya que tocamos el tema ahí de que la Biblia en la bandera, sí, y me remonta a este tema de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Perfecto. Todo ese tema de la ideología, de por qué 3, de la multiplicación, o sea, correcto, es de ahí que sale. Sí, nace de ahí. Entonces, si esas personas que pelearon, que dieron su sangre, su vida, defendiendo la patria, lo hicieron en base a una ideología bíblica que te llevó a ti a que la representación de este gran libro, de esta joya, sí, esté abierta dentro de tu bandera. Y tú como dominicano, no importa que si tú seas, o sea, blanco, chiquito, grande, tú creas, sí, en otra cosa, esos fundadores de la patria creyeron en, claro, la veracidad, claro, de eso. Fueron inspirados que por está eso. Escrito ahí. Fueron inspirados por eso, mano. Fueron inspirados desde allí. Yo así, o sea, la historia nos lo dice. O sea, y el hecho de Dios, patria y libertad. O sea, ¿qué te digo, man? Son pilares de nuestra patria. Todavía, vamos a suponer, quitándonos la Biblia de ahí del escudo, que eso hay que defenderlo hasta muerte. Sí. O sea, va a haber que modificar quizás, si alguien plantea la loca idea de eso, hasta quitar ese cintillo de abajo. O sea, Dios, no tiene patria, sentido. Libertad. O sea, tendremos que hacer otra bandera, Norberto. Te tienen el libro abierto, te tienen la etiqueta abajo. Sí. O sea, tenemos que hacer otra bandera. El día que se quite la Biblia de otra bandera, tenemos que hacer otra bandera y adoptar otra cultura, otra bandera de otra nación. No, que se preparen. Y sufrir las consecuencias. Si eso sucede, que se preparen, porque va a haber una masa grandísima de personas cristianas que van a defender eso. Claro. Quitar eso de la Biblia, yo puedo entender ya aceptando públicamente el pecado. Exacto, es decir, yo quito mis principios, claro, y pongo los principios que me imponga otra nación. ¿Me entiendes? Tú estás quitando tus fundamentos. Y cuando alguien dijo una vez, y yo siempre he tomado esta frase en estos últimos años, donde se han presentado tantas protestas en contra de derrocar esos principios que se establecen en nuestra nación. Y es que antes de tú quitar una barrera, tú debes preguntarte por qué ha estado ahí por tantos años. Porque la gente fácilmente dice, no, ya no queremos la Biblia en nuestra bandera, ya no queremos los principios bíblicos de nuestra nación, ni la Biblia en nuestras escuelas. Pero pregúntate, ¿por qué ha permanecido tantos años eso ahí? Entonces la gente, creyendo que está haciendo un bien, engañado, termina quitando las fortalezas que nos gobiernan. El punto está, ¿por qué? No es el tiempo que ha transcurrido. Sí. ¿Por qué llegó a estar ahí? También, exactamente, ¿por qué llegó a estar ahí? ¿Quién lo puso? ¿Qué tan importante fue para la libertad de estar ahí? Es que la Biblia dice, la Biblia dice
que el apóstol Pablo, Dios mío, no metimos. Él quería hacer algo, pero él no quería hacer eso, pero era tan grande el pecado que vivía dentro de él, que era quien lo hacía. Sí. El apóstol Pablo en sí no quería hacerlo, pero el pecado lo dominaba y era quien hacía eso. Sí. Entonces, a eso me refiero. ¿Por qué ha estado esa barrera ahí? Hay que buscar el origen, el trasfondo de por qué eso está ahí. Porque si está ahí es porque está haciendo un trabajo de suma importancia. Claro que sí, y lo ha hecho. Los principios bíblicos lo han hecho. Entonces, ahí viene otra de las preguntas. Ajá. La veracidad. La veracidad de la palabra. Biblia. Porque ya entrando en la Biblia en sí, ¿no? En la Biblia en sí, qué tan creíble, qué tan confiable, qué tan... Yo puedo decir, mira, la Biblia es confiable por eso. O sea, sí. es coordinada, tiene una cronología por esto. Pero yo me estoy viendo en la pantalla o algo Sí. así. Todo hombre macho, Masculino. si anda con una Biblia de cuero, sea de cabra o de asunto, es una broma. Pero la Biblia física, y le insto jóvenes a que tengan su Biblia física. Está todo, la tenemos en nuestros celulares, pero tener la física, el día que se arme el juidero y que el internet se caiga y que todo el mundo corra, yo quiero tener mi Biblia física, ¿no? Es una idea. Pero mira, a veces hay muchas ideas sobre la Biblia, de que la Biblia fue tergiversada, de que la Biblia que conocemos hoy, ¿cómo podemos decir que es la palabra de Dios? Porque ha pasado por tantas manos y ha tenido tantas correcciones. ¿Cómo nosotros garantizamos? Traducciones. ¿Cómo garantizamos que este libro que yo tengo hoy aquí es la palabra de Dios directa para mí? O sea, como yo creo en eso. Y una de las veracidades que tiene la palabra contundente, Norberto, y es que yo no sé cómo gente que... Bueno, la ignorancia es la madre de todas las malas decisiones. Porque si tú buscas, la Biblia fue escrita por más de unos 40 autores en diferentes lugares en un lapso de 1500 años, y cuando tú unes todo eso, hay una hilaridad increíble desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo me pregunto, Gente que no se conocieron en épocas diferentes, escribiendo cosas de un mismo libro, y cuando tú ves toda la palabra de Dios, tú culminas diciendo: wow, esto es un mismo mensaje. Algo sobrenatural debió inspirar eso. Eso no lo produce hombre. Entonces, esa parte de históricamente la redacción y el desarrollo es una de las cosas que nos dicen a nosotros que la Biblia es veraz. Otra cosa es la arqueología de la palabra. Y los estudios de una de las universidades del Oriente, que tienen que ver con los estudios arqueológicos de la palabra de Dios, han dado por completa y exacta todas las localidades geográficas que se establece en la palabra, han sido comprobadas arqueológicamente. O sea, no solamente de una ciudad, sino de todo un grupo de ciudades, de lugares, de posiciones, han sido confirmadas por esa institución arqueológica. Entonces, eso te dice a ti que la Biblia no está hablando cuentos. No son cuentos lo que la Biblia está hablando. Ahora, cuando tú ignoras eso, cuando tú simplemente eres influenciado por la idea, ¿no?, de que la Biblia ha sido modificada, tú puedes terminar diciendo: ah, sí, eso no es la palabra de Dios. Pero cuando tú, conciencia, tú analizas la palabra, tú determinas automáticamente que es veraz. Eso en un plano natural de ciencia, porque sobrenatural es otra historia. Si vamos a las veracidades de las más de 300 profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, que tú ves y las encuentras cumplidas en Cristo una tras otra. Señores, eso es increíble. Que ahí es donde está la chulería de tú tener una Biblia de estudio. Perfecto. Que tú abres, entonces te da una referencia. Tú estás leyendo en el Nuevo Testamento, te da una referencia del Antiguo. Te da una referencia en Apocalipsis. Exactamente. Y tú dices, y tú terminas diciendo: pero wow, esto que diseñó Dios, igual que la estructura perfecta del ser humano, te está hablando alguien que conoce de ciencia. Conoce totalmente. Igual que la estructura del ser humano, tú dices: wow, pero es que, ¿y cómo puede ser posible
que gente que escribieron esto con diferencias. Sí, totalmente culturales, brother. Y se está hablando, o sea, una profecía tras otra. Sí. Y tú la ves y la lees al derecho, al revés, al final de la Biblia, al principio y en el centro. Te hablan del mismo mensaje. Un estudioso responsable que lea la Biblia no dice que es falsa. Todo el que dice que la Biblia es falsa no la ha leído, no la ha estudiado, no ha hecho nada de eso. O sea, a quien ustedes escuchen hablando en contra de la palabra de Dios, tranquilo, no lo ha estudiado, está hablando de algo que no sabe. Es que la Biblia se conecta con la revelación que el cielo te da. Totalmente. Es un tema profundo. Quiero dejarlo para el final. Espera, Dios mío, esto se va a aprender. Entonces, lo que te quiero decir, Beto, entonces, todas esas son cosas naturales que nosotros vemos, pero algo interesante que hace años leí es que la NASA comprobó que hubo un salto, un tiempo, un vacío donde el sol se paró, lo que ocurrió en aquel momento con Josué, que Jesús ordenó que el sol se parara en una ciudad y pues que comenzara a caminar en otro momento. Ese salto de tiempo fue comprobado por la NASA. O sea, esos detallitos, brother, tú dices, Dios mío, es real, es verdad. Ahora bien, nuestro problema y la incredulidad de la gente no es a causa de la falta de evidencia científica de que la palabra es verdad. La única razón por la cual el ser humano quita, niega y está en contra quizás de la palabra de Dios es una incredulidad, ceguedad espiritual. No creamos que el que no cree en la palabra es porque no tiene suficiente evidencia, es simplemente porque ha sido cegado por el príncipe de este mundo, dice la palabra, dice la misma palabra. Ha sido cegado su entendimiento para que no vean. Entonces todas esas contradicciones que se generan en el corazón del hombre en contra de Dios son asuntos espirituales que se producen y paren, podríamos decir, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ya llegando al bajadero de esta conversación, ¿qué tan importante para la humanidad, para la vida del creyente, es la Biblia? Podríamos decir, Neftalí, y vuelvo a la palabrita que Dios ha estado tratando. Dios mío. Es un tema de restauración, la Biblia. Oh, pero sobremanera, mano. Sobremanera. Es que en la Biblia tú te conoces tú. Cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que tú estás en una situación de deterioro, de problema, de que la humanidad está muriendo, de que entramos en un proceso de muerte, desde el momento en que pecamos. De que el hecho de ser humano. Déjame desatarte de código ahí. Suéltalo. Lo que pasa es que cuando tú estás en el proceso de transformación, el instrumento es la Biblia. Es exactamente. Dios la usa con una combinación para tu recuperación espiritual, claro, y tu transformación completa. Claro. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Sabe qué? Abre la Biblia. Sí, no. Oh, efectivamente. Pero, sí, las mayores profecías están ahí. Literal. Su palabra es verdad. Dice el mismo, el Señor lo dijo. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Y qué es lo que quiero decirte? Mira, cuando yo abro la Biblia, yo no solamente veo que la Biblia me dice que yo soy cabeza y no cola, que yo soy real sacerdocio. Yo veo en la Biblia que yo soy pecador, que yo fallé en un momento, que yo caí y estoy destinado a la muerte. Pero también veo que Dios tiene un plan de restauración para mi vida y hay esperanza. ¿Qué te digo? Tú tienes que entender que la Biblia es un libro para revelarte tu verdadera identidad. Efectivamente. Primeramente te revela tu condición de pecado delante de Dios, tu condición de muerte, tu condición de tu destino final, pero también te revela el resultado, lo que Dios va a hacer con esa situación que tú tienes de restauración, de perdón, de cuidado. O sea que si hay algún tema que debe a mí interesarme, y lo digo a modo de testimonio, yo una vez le dije al Señor, yo quiero conocerte. Yo recuerdo, yo estaba en un proceso de decadencia espiritual de mi vida y me sentía como un cristiano flojo. Eso que tú hiciste ahí fue sincerizarte con el Señor. Porque yo le decía, Señor, yo no te conozco en realidad, yo necesito, y fue un tiempo universitario, Beto. Tú acababas, yo creo, sí, tú te habías ido, nosotros dábamos 2 años viviendo juntos. Tú te fuiste luego a vivir con tus hermanos que llegaron. Y yo le dije al Señor, yo quiero conocerte un día arrodillado en mi cama, en una camita de 90 por 80. ¿Cómo era que le decíamos? El sándwich. Un sándwich que yo tenía. Ortoacomodo. Ortoacomodo, sí, decía. Dios ha sido bueno. Una camita de madera. Bueno. Buenísimo.
Y ahí orando junto a un esqueleto que Norberto dejaba debajo de mi cama. No entiendo cómo alguien deja un esqueleto debajo de la cama de alguien. Digo, ¿por qué no lo tienes tú debajo de la tuya? Y no, lo ponía debajo de la mía. Y ese esqueleto, entonces nunca supe quién era el señor que estaba ahí. Dime tú. Eso me pasó, de verdad. Esa es una historia que la haremos en otro momento. Pero en ese momento, llorando, yo le dije, Señor, yo quiero conocerte. Y algo que pasó en mí, y yo quiero soltarle eso a los jóvenes que nos ven. Nosotros nos perdemos muchas cosas. Nosotros nos perdemos muchas veces la riqueza de lo que Dios quiere hacer, de la voluntad de Dios, por no sincerarnos, como tú decías, por no reconocer nuestra necesidad. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Y así como Beto decía, es cierto, yo soy conceptual, a mí me gusta encontrar la intención de las cosas. Y Dios como que agarró eso en mí. Y puso en mí una pasión, brother, por leer los evangelios, que yo leí los evangelios como 8 veces, de vuelta para atrás. Y literalmente, Norberto, yo agarraba cada palabra que Jesús decía y buscaba qué Jesús quiso decir. Yo no sé, pero yo creo que yo llegué a encontrar hasta la marca de la sandela que Jesús utilizó, la medida de la ropa que utilizaba, porque me metí tan profundo buscando el corazón de Dios, buscando a ese Jesús. Eso se llama amar la palabra. No fue tanto ni amar la palabra, porque yo no soy un tipo tanto ni de leer mucho. Yo no tengo una biblioteca en mi casa, porque a veces creemos que el que mucho lee es realmente el verdadero cristiano. No. Y no es así. A veces pierden el enfoque con tanta ciencia. Lo que pasó en mí fue que el Señor despertó un amor por conocerlo a Él. Y eso entonces me llevó a la palabra, a buscarlo a Él. Cuando la Biblia dice busca el rostro del Señor, no solamente irte a un monte y a orar. Es tú agarrar en su palabra, buscarlo a Él, buscar su corazón, buscar sus intenciones. Un encuentro entre tú y Él. Un encuentro entre tú y Él, que sus intenciones entonces confronten la tuya. Yo recuerdo que en ese tiempo, mano. Y en realidad, amén, es lo físico que nosotros tenemos de Dios. Claro. Este asunto. Es que el Señor no se equivocó. Eso es Dios. Eso es Dios, brother. Entonces, pasó en mi vida, en ese momento, que entonces yo comencé a ser confrontado. Mira, como sobremanera. El Señor comenzó a cuestionar mi vida, comenzó a cuestionar mis planes, mis sueños, mi futuro. Y yo me di cuenta que yo era mediocre, como cristiano, porque yo estaba atrás muchísimas cosas que no eran realmente el plan de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Cuando tú conoces a Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Señor, entonces tú conoces su voluntad. Y cuando tú conoces su voluntad, hermano, tú comienzas a disfrutar la vida conforme a su propósito. Pero mientras tú no conoces su voluntad, mientras tú no sabes quién es Él, ni lo que Él quiere, ni lo que va a hacer, tú andas perdido, hermano. Tú andas sin rumbo, tú andas como anda la sociedad en este tiempo. Diciendo cosas, barbaridades, negando a Dios por donde quiera, hablando... tonterías acerca de algo que no conocen, ¿entiendes? Porque han ignorado a Dios. Sin embargo, el conocer a Dios es lo que le da el sentido verdaderamente a nuestra vida. Y ese es el fin. El fin de la palabra es que seamos forjados, seamos hechos a imagen, seamos que vayamos creciendo conforme a la imagen de Cristo, como dice Corintios. Digo que si tú no eres cristiano, yo te exhorto que le des una oportunidad a Dios de conocerlo, porque tú necesitas conocer de dónde vienes, quién te creó y el sentido por el cual estás aquí. Y mi consejo para ti es que no juzgues a un Dios que no conoces. Yo te pido que conozcas a Dios y entiendas lo que Él quiere hacer para tu vida. Y tú que eres cristiano, juventud, no podemos darnos el lujo de en este tiempo vivir ignorante de las cosas de la voluntad de Dios en su palabra. Estamos siendo atacados por donde quiera, con ideologías, con verdades, con mentiras hechas verdades, por donde quiera. Y si nosotros no nos preparamos como juventud, no seremos capaces de resistir a los años difíciles que se avecinan ideológicamente a nuestra nación. Así que mi consejo es, jóvenes, amemos su palabra, conozcamos al Dios de la palabra para que podamos mantener en alto su voluntad en el momento que sea requerido. Hermano, gracias por venir, de verdad. Un placer. Seguimos, señores. Biblia dice que honres a tu padre.